Número 1. Chevrolet intentó prohibir que la gente dijera Chevy. En 2010, la empresa matriz General Motors envió un correo interno titulado Please Don't Call It Chevy, donde pedía a sus empleados que dejaran de usar el apodo Chevy y utilizaran siempre el nombre completo Chevrolet. Según la empresa, el apodo dañaba la imagen de la marca. El problema fue que el correo se filtró al público y provocó una reacción inmediata de los fanáticos, quienes defendían el nombre Chevy como parte de la cultura automotriz estadounidense. Ante la presión, General Motors se retractó rápidamente y afirmó que apreciaba el apodo popular. Número 2. Ingenieros de Chevrolet estudiaron las fábricas de Ford para mejorar sus propios camiones. Durante el desarrollo de nuevas camionetas alrededor de 2017, ingenieros de Chevrolet asistieron a visitas públicas en plantas de Ford Motor Company para observar cómo funcionaban sus líneas de ensamblaje. Tomaban notas, fotos y cronometraban procesos para analizar la eficiencia de producción. Cuando la práctica se hizo pública, Chevrolet confirmó que lo había hecho, señalando que esas visitas eran completamente legales y abiertas al público. Número 3. Durante décadas, Chevrolet nombró muchos de sus autos con la letra C. Modelos como Corvette, Camaro, Cavalier, Caprice, Cobalt y Chevelle compartían la misma inicial. Esto no era casualidad. El nombre Chevrolet comienza con la letra C. Y la marca aprovechó esa coincidencia para crear una identidad coherente en su catálogo. Número 4. El Corvette CR1 nació de un prototipo secreto llamado Blue Devil. A principios de los años 2000, ejecutivos de Chevrolet querían crear un Corvette capaz de competir con superdeportivos europeos como Ferrari. Así nació el proyecto secreto Blue Devil, un Corvette extremadamente potente basado en el C6. Finalmente se convirtió en el Corvette CR1, uno de los modelos más legendarios de la marca. El prototipo original fue exhibido en el Museo Corvette, donde sobrevivió incluso a un famoso hundimiento del suelo ocurrido en 2014. Número 5. El significado del famoso logo de Chevrolet sigue siendo un misterio. El símbolo conocido como Boaty, corbatín, fue introducido por el cofundador William C. Durant. Existen varias teorías. Algunos dicen que se inspiró en el papel tapiz de un hotel, otros en un anuncio de periódico. Sin embargo, ninguna explicación ha sido confirmada definitivamente. Número 6. Algunos camiones Chevrolet fabricados entre 1999 y 2006 recibieron nombres propios en la fábrica. Estos nombres podían encontrarse ocultos detrás del tablero o en ciertas etiquetas internas del vehículo. No correspondían a empleados ni inspectores, sino al propio vehículo durante su proceso de producción. Número 7. La camioneta Silverado es uno de los vehículos más robados en Estados Unidos. Debido a su enorme popularidad, las piezas de la Chevrolet Silverado son muy demandadas en el mercado negro. Esto la convierte en uno de los modelos más atractivos para los ladrones de vehículos. Número 8. El paquete de rendimiento secreto 1LE del Camaro se instalaba sin avisar al comprador. En los años 80, algunos compradores que pedían ciertas configuraciones del Chevrolet Camaro recibían sin saberlo el paquete 1LE, diseñado para competición. Incluía frenos mejorados, suspensión especial y otros componentes de alto rendimiento. Número 9. Chevrolet ayudó indirectamente a que General Motors recuperara el control de sí misma. Después de ser expulsado de General Motors, William Durant fundó Chevrolet en 1911 junto a Louis Chevrolet. La marca tuvo tanto éxito que Durant utilizó sus ganancias para comprar acciones de General Motors y recuperar el control de la empresa que lo había despedido. Número 10. El Suburban tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La Chevrolet Suburban ha aparecido en más de 1,700 películas y series de televisión. Debido a esta presencia constante en el cine y la televisión, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, algo único para un vehículo. Número 11. Chevrolet ha producido cientos de millones de vehículos. A lo largo de su historia, la marca ha fabricado más de 300 millones de automóviles, convirtiéndola en una de las marcas más producidas del planeta. Número 12. El Corvette Stingray de 1963 tenía una ventana trasera dividida extremadamente rara. Este diseño icónico solo se produjo un año porque generaba problemas de visibilidad. Hoy, los Corvette Stingray 1963 Split Window son algunos de los modelos más codiciados por los coleccionistas.
Número 13. El Corvette C5 fue uno de los últimos autos con faros retráctiles. Los faros emergentes fueron muy populares en autos deportivos durante décadas, pero desaparecieron por razones de seguridad y aerodinámica. El Corvette C5 fue uno de los últimos modelos de producción en utilizarlos. Número 14. El Corvette C8 106 tiene más radiadores que muchos superdeportivos. Este modelo incluye hasta 13 radiadores para controlar la temperatura del motor y otros sistemas, una cifra impresionante incluso comparada con superautos de marcas europeas. Número 15. Chevrolet ha licenciado su marca para productos muy extraños. A lo largo de su historia, el nombre Chevrolet se ha utilizado en productos como salchichas, cerveza, jabón e incluso ataúdes con temática automotriz. Número 16. Louis Chevrolet participó en uno de los primeros accidentes documentados del automovilismo. El cofundador de la marca fue también un piloto de carreras activo a principios del siglo XX, cuando las carreras eran extremadamente peligrosas. Número 17. El logotipo de Chevrolet en el Camaro 128 fue rediseñado para mejorar la refrigeración. Durante las pruebas del modelo 2014, los ingenieros descubrieron que el emblema bloqueaba flujo de aire en la parrilla. La solución fue diseñar un logotipo hueco que permitiera mayor entrada de aire. Número 18. El Chevrolet Impala de 1959 podía incluir un portapañuelos cromado opcional. En esa época, los fabricantes añadían muchos accesorios curiosos para mejorar el confort interior. Número 19. Chevrolet creó un sistema que recuerda revisar el asiento trasero para evitar tragedias. Si el conductor abre la puerta trasera antes de conducir, el coche puede mostrar un aviso al apagar el motor para revisar el asiento trasero, ayudando a evitar que niños o mascotas sean olvidados dentro del vehículo. Número 20. Chevrolet participó en uno de los primeros desafíos de conducción autónoma organizados por el gobierno estadounidense. En 2007, General Motors desarrolló un SUV autónomo llamado Boss para competir en el desafío urbano de DARPA, una competencia que buscaba impulsar la tecnología de vehículos autónomos. Número 21. Algunos Chevrolet proyectan un logotipo en el suelo para indicarte exactamente dónde activar la apertura a manos libres de la cajuela. En modelos recientes como ciertas versiones del Tahoe y otros SUV de la marca, Chevrolet incorporó una proyección luminosa en el suelo cerca de la parte trasera del vehículo. No está ahí solo por estética ni para presumir tecnología. Su función real es indicar el punto preciso donde debes mover el pie para activar la compuerta trasera eléctrica manos libres. Esto evita que el usuario esté pateando al azar debajo del vehículo y resume bastante bien una tendencia moderna de la industria: tomar una acción simple, automatizarla y luego diseñar una interfaz visual para que se vea más sofisticada. En el caso de Chevrolet, además, lo convierten en una pequeña experiencia teatral cada vez que te acercas con las manos ocupadas. Número 22. Louis Chevrolet terminó trabajando como mecánico en la propia empresa que llevaba su apellido. La historia de Louis Chevrolet es una de las más irónicas y tristes de toda la industria automotriz. Fue piloto, ingeniero, cofundador de la marca y un hombre asociado para siempre a uno de los nombres más grandes del automóvil estadounidense. Sin embargo, tras abandonar la empresa por sus diferencias con William Durant, la vida no le fue bien. Décadas después, arruinado económicamente y completamente alejado del poder que había ayudado a crear, terminó trabajando como mecánico en plantas vinculadas a Chevrolet. Es una historia brutal porque demuestra que en el mundo empresarial el apellido puede quedarse, pero el control, la riqueza y la gloria pueden desaparecer por completo. Número 23. Chevrolet ha sido acusada de disfrazar algunos defectos como simples extensiones de garantía. Durante años, la marca y otras del grupo General Motors han sido criticadas por una práctica muy molesta para los consumidores. En lugar de admitir abiertamente que cierta pieza tiene un defecto generalizado y emitir un retiro claro, a veces optan por ampliar discretamente la cobertura o lanzar boletines técnicos que solo se aplican si el cliente se queja lo suficiente. Para el dueño promedio, eso significa que puede haber un problema ampliamente conocido en su vehículo, y aún así nunca enterarse de que existe una solución parcial o silenciosa. Desde el punto de vista de la imagen corporativa, esto es veneno, porque transmite la sensación de que la marca prefiere administrar el costo del defecto en vez de reconocerlo con transparencia. Número 24. El ridiculizado discurso "Technology and Stuff" terminó ayudando a vender la Colorado. En 2014, durante una presentación pública relacionada con el mundo del béisbol, el representante de Chevrolet, Rick Wilde, se puso tan nervioso que al describir la nueva Colorado soltó la frase "Technology and Stuff". La línea se volvió viral de inmediato y fue ridiculizada por internet durante días. Pero aquí es donde entra el lado inteligente de Chevrolet. En lugar de huir del meme, lo abrazaron.
Comenzaron a usar la frase como parte del tono promocional del vehículo y convirtieron un momento torpe en publicidad gratuita. Fue uno de esos casos raros donde un error de comunicación, bien manejado, termina siendo más útil que una campaña perfectamente planeada. Número 25. Chevrolet desarrolló algunos de los primeros maniquíes modernos de prueba de choque. A medida que la seguridad automotriz comenzó a tomarse más en serio en la segunda mitad del siglo XX, General Motors y Chevrolet ayudaron a impulsar el desarrollo de maniquíes de prueba específicamente diseñados para simular lesiones humanas en choques. Esto fue importante porque antes de eso, muchas pruebas eran rudimentarias, inconsistentes o directamente inútiles desde el punto de vista biomecánico. Con el tiempo, la investigación en dummies, sensores y simulación de impacto se volvió una parte central del desarrollo automotriz. No es el dato más glamuroso del mundo, pero sí uno de los que más vidas ha salvado silenciosamente. Número 26. Chevrolet convirtió una burla apocalíptica contra Ford en uno de los anuncios más comentados del Super Bowl. En el famoso comercial del Super Bowl, donde aparecía un grupo de sobrevivientes del apocalipsis reunidos con sus camionetas, uno preguntaba por Dave y otro respondía que Dave no había sobrevivido porque manejaba un Ford. El anuncio fue muy agresivo, muy poco sutil y completamente diseñado para provocar. Lo logró. Ford se enfureció. Los fanáticos debatieron, los medios hablaron del comercial y Chevrolet obtuvo exactamente lo que quería: atención masiva. Fue una lección clásica de publicidad comparativa estadounidense, donde a veces da igual si te aman o te odian mientras todos estén hablando de ti al día siguiente. Número 27. Chevrolet ayudó a convertir al Corvette en el coche no oficial de la carrera espacial. Durante la era dorada de la exploración espacial estadounidense, los astronautas de la NASA se volvieron figuras públicas inmensamente admiradas, y Chevrolet entendió enseguida el valor simbólico de acercarse a ellos. A través de acuerdos de arrendamiento increíblemente baratos, muchos astronautas pudieron conducir Corvettes a cambio de cantidades casi ridículas. El resultado fue perfecto para la marca. Hombres que representaban el futuro, la valentía y la tecnología llegando a sus casas en deportivos Chevrolet. Así el Corvette quedó asociado no solo a la velocidad, sino también al optimismo y la ambición tecnológica de Estados Unidos en plena carrera espacial. Número 28. Chevrolet retiró miles de Sonic porque salieron de fábrica sin parte de las pastillas de freno. Sí, esto pasó de verdad, y es uno de esos errores industriales que parecen inventados por alguien que odia a la marca. En 2012, miles de Chevrolet Sonic fueron llamados a revisión porque algunas unidades no tenían instaladas correctamente ciertas pastillas de freno. Lo más grave no fue solo el error, sino que no fue descubierto internamente por un brillante control de calidad, sino por una empresa de alquiler que empezó a recibir demasiadas quejas por ruidos extraños en la frenada. Esto es lo que hace que el caso sea tan duro. No fue un defecto complicado ni una falla de software de vanguardia, fue la ausencia literal de un componente básico de seguridad. Número 29. General Motors ayudó indirectamente a que Fiat terminara comprando Chrysler. La historia corporativa que conecta a General Motors con Fiat Chrysler es uno de esos enredos financieros que parecen una venganza lenta del universo. General Motors compró una parte de Fiat y firmó acuerdos que luego le salieron carísimos cuando Fiat los ejecutó en un momento muy incómodo. El resultado fue que General Motors terminó pagando miles de millones para salir del problema sin obtener realmente el control que buscaba. Ese dinero fortaleció a Fiat en un momento crucial y la dejó mejor posicionada para moverse durante la crisis de 2008 y acabar absorbiendo Chrysler. En otras palabras, General Motors ayudó a crear, financiar y fortalecer a un futuro rival. Número 30. El Chevrolet Impala de 1965 sigue teniendo el récord del automóvil más vendido en un solo año en Estados Unidos. En 1965, Chevrolet logró vender más de 1 millón de Impalas, una cifra tan monstruosa que todavía hoy resulta casi increíble. Esto no solo habla del éxito del modelo, sino del momento histórico. Estados Unidos estaba en pleno auge económico. El automóvil dominaba la vida cotidiana y Chevrolet sabía exactamente cómo fabricar un sedán grande, aspiracional y relativamente accesible para el público masivo. El Impala no era un nicho ni una extravagancia, era el corazón del mercado y durante ese año gobernó las calles como pocos coches lo han hecho jamás. Número 31. Chevrolet intentó anunciar la Cruze con un comunicado compuesto casi por completo de emojis. En 2015, la marca decidió ponerse moderna y emitió un comunicado para promocionar la Cruze escrito casi enteramente con emojis. La idea era obvia: parecer juvenil,
actual y conectada con la cultura digital. El problema fue que el resultado confundió a una enorme parte del público y provocó burlas inmediatas. Lo peor es que el vehículo no apuntaba precisamente a una audiencia obsesionada con ese lenguaje visual. La campaña terminó siendo recordada más como un intento desesperado de parecer relevante que como una jugada brillante de marketing. Número 32. El Camaro moderno tiene una visibilidad tan mala que ya es parte de su reputación. Uno de los defectos más repetidos del Camaro moderno no tiene que ver con el motor ni con el chasis, sino con algo tan básico como mirar hacia afuera. Su línea de cintura alta, su parabrisas relativamente estrecho y sus pequeñas ventanas laterales han hecho que mucha gente lo describa como un coche que se maneja desde dentro de una ranura blindada. Sí, se ve agresivo y musculoso, pero ese diseño cobra un precio real en usabilidad diaria. Es uno de esos casos donde la forma le ganó claramente a la función. Número 33. Chevrolet lanzó un concurso de anuncios para la Tahoe y acabó financiando su propia humillación pública. En 2007, Chevrolet permitió que el público creara anuncios personalizados para la Tahoe usando material oficial de video. La idea era brillante sobre el papel: dejar que Internet generara publicidad gratuita. Pero Internet hizo lo que siempre hace cuando le das herramientas y un blanco fácil. Usó el material para crear anuncios burlándose del tamaño de la SUV, su consumo de combustible y su impacto ambiental. Muchos de esos videos se volvieron más virales que cualquier anuncio oficial. Chevrolet intentó mostrarse abierta a la crítica, pero el golpe ya estaba dado. Fue una de las lecciones más duras sobre lo peligroso que es invitar a la audiencia a coescribir tu narrativa. Número 34. El motor Duramax no nació realmente como un motor Chevrolet puro. Aunque el Duramax Diesel está hoy completamente asociado a camionetas Chevrolet y GMC, su origen está profundamente ligado a Isuzu, que participó en su desarrollo. Esto tiene lógica. Isuzu tenía enorme experiencia en diésel y General Motors necesitaba una solución fuerte para competir en ese terreno. Así que, como tantas veces en la industria, la identidad del producto terminó siendo más simple que su árbol genealógico. Al público se le vendió como emblema de la fuerza Chevrolet, pero detrás había bastante ADN japonés. Número 35. El Lumina APV fue diseñado con inspiración directa en una aspiradora Dustbuster. Pocas minivans han envejecido tan extrañamente como la Lumina APV. Su frontal inclinado, su parabrisas larguísimo y su silueta casi caricaturesca le valieron el apodo de Dustbuster, y lo mejor es que el parecido no era completamente accidental. En el estudio de diseño existían referencias de electrodomésticos portátiles de la época, y la idea de modernidad doméstica estaba muy presente. El problema es que esa visión futurista terminó generando uno de los diseños más raros de su segmento. Hoy es un icono extraño, no por bella, sino por inolvidable. Número 36. En francés, Chevrolet se asocia literalmente con cabras y leche. El apellido Chevrolet es de origen francófono, y aunque como marca suena poderoso y estadounidense, en francés la palabra puede evocar asociaciones mucho menos épicas. Este tipo de choques lingüísticos son comunes en la industria global. Nombres que en un país suenan legendarios y en otro recuerdan algo mucho más mundano. Eso no cambió nada, por supuesto, pero sigue siendo un dato curioso delicioso para arruinarle un poco el dramatismo a la marca. Número 37. Chevrolet tuvo que recomendar tapas de goma para un sistema de combustible que presumía no necesitar tapa. Cuando la marca y otras dentro de General Motors empezaron a usar sistemas capless, la promesa era simple: ya no necesitarías tapa de gasolina, todo sería más limpio y cómodo. Pero con el tiempo aparecieron suficientes problemas de suciedad, obstrucción o funcionamiento irregular como para que terminaran recomendando tapones auxiliares de goma en algunos casos. Es uno de esos ejemplos perfectos de cómo una solución vendida como simplificación termina necesitando otra pieza extra para arreglarla. Número 38. La rivalidad entre Ford y Chevrolet explotó de manera brutal cuando Chevrolet lanzó el 490. En 1915, Chevrolet presentó el 490, un coche llamado así por su precio, $490, exactamente el mismo precio del Ford Model T. Fue una provocación comercial clarísima, casi infantil en su falta de sutileza, pero funcionó como una declaración de guerra. Desde entonces, la relación entre ambas marcas se volvió la gran rivalidad popular del automóvil estadounidense. Había competidores antes y después, pero pocas disputas industriales han tenido tanta carga cultural como Chevy contra Ford.
Número 39. Algunos interiores Chevrolet combinan materiales de maneras extrañas y desiguales. En varios modelos, especialmente sedanes y compactos de ciertas épocas, Chevrolet cayó en una costumbre muy criticada: usar materiales agradables en una zona muy visible, como el maletero o una parte del tablero, y dejar otras superficies importantes con plásticos duros y soluciones baratas. Esa inconsistencia creó la sensación de que la marca a veces sabía exactamente qué debía hacer, pero se detenía justo antes de hacerlo bien del todo. Número 40. El Chevrolet Vega fue diseñado para viajar de pie en vagones de tren. Sí, el Vega fue pensado para aprovechar el sistema de transporte Vertapack, que permitía enviar varios coches en posición casi vertical y ahorrar espacio logístico. Para ello, Chevrolet tuvo que rediseñar ciertos componentes del coche para que no perdiera fluidos ni sufriera daños al pasar tiempo parado sobre la nariz. Sobre el papel era brillante. Menos costos de transporte, más eficiencia, más unidades por tren. En la realidad, el Vega terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos más notorios de cómo una idea industrial ingeniosa no basta cuando el producto arrastra problemas serios de calidad y reputación. Número 41. El Chevrolet Suburban es el nombre de vehículo más antiguo en producción continua de la historia. El Chevrolet Suburban apareció por primera vez en 1935 y desde entonces jamás ha desaparecido del catálogo de la marca. Eso significa que lleva cerca de 90 años produciéndose sin interrupción, algo que ningún otro modelo ha logrado en la industria automotriz. A lo largo de esas décadas ha evolucionado desde un vehículo utilitario pensado para transportar familias y carga en zonas rurales hasta convertirse en uno de los SUV más grandes, lujosos y reconocibles del mercado estadounidense. Su longevidad demuestra algo raro en el mundo del automóvil. Un nombre que ha logrado adaptarse a casi un siglo de cambios tecnológicos, económicos y culturales. Número 42. Un vehículo desarrollado por General Motors fue el primer automóvil que condujo sobre la superficie de la Luna. Cuando el programa Apolo llevó astronautas a la Luna, la NASA necesitaba un vehículo capaz de moverse sobre terreno lunar, extremadamente liviano y totalmente confiable. Para construirlo se recurrió a un equipo industrial en el que participaron empresas vinculadas a General Motors, incluyendo su división de ingeniería. El resultado fue el Lunar Rover, el pequeño vehículo eléctrico utilizado por las misiones Apolo 15, 16 y 17. Técnicamente no era un Chevrolet con emblemas ni parrilla cromada, pero desde el punto de vista de ingeniería sí tenía ADN de GM. En cierto modo, eso convierte a la corporación en uno de los primeros fabricantes de autos extraterrestres. Número 43. El Camaro casi se llamó Panther antes de su lanzamiento. Cuando Chevrolet estaba preparando su respuesta directa al Ford Mustang, el proyecto interno llevaba el nombre Panther. Durante meses, ese fue el nombre esperado por la prensa automotriz. Sin embargo, apenas días antes de la presentación oficial en 1966, los ejecutivos decidieron cambiarlo porque sonaba demasiado similar a otros nombres de animales del mercado y no encajaba bien en mercados internacionales. El nombre final fue Camaro, una palabra que nadie entendía realmente en ese momento. Cuando los periodistas preguntaron qué significaba, un ejecutivo respondió con humor que era un pequeño animal feroz que se come a los Mustangs. La frase fue completamente inventada, pero terminó formando parte del folclore del automóvil. Número 44. El logotipo del Corvette originalmente incluía la bandera estadounidense, pero tuvo que ser cambiado. Cuando se diseñó el emblema del Corvette, los creadores querían que transmitiera patriotismo, velocidad y herencia americana. Por eso uno de los primeros diseños incluía la bandera de Estados Unidos. El problema era que la ley estadounidense prohíbe utilizar la bandera nacional como parte de marcas comerciales, así que Chevrolet tuvo que modificar el diseño rápidamente. En lugar de la bandera, incorporaron la flor de lis, un símbolo asociado históricamente con Francia, en referencia a los orígenes familiares de Louis Chevrolet. El resultado final es uno de los logotipos más reconocibles del mundo del automóvil. Número 45. Chevrolet perdió dinero con cada Corvette C8 vendido al principio. Cuando Chevrolet lanzó el Corvette C8, el primer Corvette con motor central, el precio base sorprendió a todo el mercado. Alrededor de $60,000, una cifra increíblemente baja para un coche con prestaciones cercanas a superdeportivos europeos. Sin embargo, estimaciones internas indicaban que el costo real de producción era mucho mayor. Chevrolet sabía que podía perder dinero en las primeras unidades, pero lo consideraba una inversión estratégica. El objetivo era generar un impacto enorme en la industria, atraer atención global y luego recuperar ganancias con versiones más exclusivas como el Z06, el E-Ray y otras variantes de alto rendimiento. Número 46. Chevrolet experimentó con un sistema de cadenas de nieve líquidas.
A finales de los años 60, algunos modelos Chevrolet ofrecían un sistema curioso pensado para conducir sobre hielo o nieve. Consistía en pequeños depósitos cerca de cada rueda que contenían un spray químico especial. Al presionar un botón desde el interior del vehículo, el sistema rociaba el neumático con una sustancia que aumentaba la tracción temporalmente. Era básicamente una especie de cadena de nieve instantánea. La idea era ingeniosa, pero el sistema era caro y pocos clientes lo pedían como opción, por lo que desapareció rápidamente del catálogo. Número 47. El Chevrolet Malibu utiliza cancelación activa de ruido como algunos audífonos. Al igual que los audífonos modernos que cancelan sonido ambiente, algunos modelos del Malibu emplean un sistema electrónico que reduce ruidos dentro de la cabina. Micrófonos colocados estratégicamente detectan vibraciones y ruidos del motor o de la carretera, y el sistema de audio genera ondas sonoras inversas para neutralizarlos. Este tipo de tecnología se ha vuelto cada vez más común en automóviles modernos, especialmente en modelos donde se busca mejorar el confort sin añadir demasiado peso en materiales aislantes. Número 48. Chevrolet participó secretamente en carreras durante una prohibición industrial. En los años 50, después de varios accidentes fatales en el automovilismo, la Automobile Manufacturers Association decidió que los fabricantes estadounidenses debían abandonar oficialmente las competiciones para evitar problemas legales y mala publicidad. Chevrolet aceptó públicamente la prohibición, pero en la práctica siguió apoyando carreras de manera encubierta. Ingenieros y concesionarios continuaron suministrando piezas de alto rendimiento a equipos privados y pilotos independientes. Fue una especie de programa clandestino de competición que permitió a la marca mantener su presencia en las pistas, mientras oficialmente fingía no participar. Número 49. Algunos motores V8 de Chevrolet tuvieron problemas de aceite que provocaron enormes retiros del mercado. En ciertos modelos recientes equipados con motores V8 de gran cilindrada, se detectaron problemas relacionados con el tipo de aceite recomendado por la propia marca. Esto llevó a retiros del mercado y cambios en las especificaciones del lubricante utilizado. La solución técnica parecía simple, usar una viscosidad diferente, pero el problema reveló lo complejo que puede ser el equilibrio entre eficiencia, durabilidad y regulaciones ambientales en motores modernos. Número 50. El Buick Special de 1939 fue el primer automóvil de producción con direccionales, aunque no fue un Chevrolet directamente. Este modelo de Buick, otra marca de General Motors, introdujo por primera vez señales de giro eléctricas instaladas de fábrica en un automóvil de producción. Antes de esto, los conductores debían indicar manualmente sus intenciones con el brazo por la ventana. Este pequeño invento cambió completamente la seguridad vial y pronto se volvió un estándar obligatorio en toda la industria automotriz. Número 51. Chevrolet creó anuncios deliberadamente incómodos para generar viralidad. En la serie de comerciales Real People, Not Actors, Chevrolet presentaba supuestos consumidores comunes reaccionando a sus vehículos. Muchos espectadores encontraban los anuncios artificiales, incómodos o exagerados. Lo interesante es que, según varios analistas de marketing, parte de ese tono era intencional. La incomodidad hacía que los anuncios se comentaran en redes sociales, generando miles de parodias y discusiones. En otras palabras, Chevrolet estaba apostando por el mismo principio que muchas campañas modernas. Incluso las críticas pueden amplificar la visibilidad de una marca. Número 52. Chevrolet organizó una de las conferencias telefónicas más grandes de la historia para lanzar el Camaro. En 1966, para presentar el Camaro a concesionarios y ejecutivos de todo el país, Chevrolet organizó una conferencia telefónica masiva que conectó a más de 100 técnicos y representantes en 14 hoteles distintos. En una época sin internet ni videollamadas, coordinar una llamada de esa escala era una hazaña logística impresionante. El evento fue considerado durante décadas uno de los mayores sistemas de comunicación corporativa realizados hasta ese momento. Número 53. El pequeño bloque V8 de Chevrolet es uno de los motores más producidos de la historia. El famoso Small Block V8, introducido en 1955, se convirtió en uno de los motores más influyentes jamás creados. Con el paso de las décadas ha sido utilizado en millones de vehículos, desde Corvettes hasta camionetas, barcos e incluso aplicaciones industriales. Se estima que se han producido más de 100 millones de motores de esta familia, lo que lo convierte en uno de los diseños de motor más exitosos y duraderos de todos los tiempos. Número 54. Algunos Camaros de carreras nacieron gracias a un truco administrativo llamado COPO. El sistema COPO, Central Office Production Order, estaba pensado originalmente para pedidos especiales de flotas, como taxis o vehículos policiales.
Sin embargo, concesionarios astutos descubrieron que podían usarlo para pedir Camaros con motores enormes que no estaban disponibles oficialmente en el catálogo. Uno de los más famosos fue el concesionario Donyenko, que utilizó Copo para crear Camaros equipados con motores 427 V8, convirtiéndolos en auténticos monstruos de alto rendimiento. Número 55. Muchos Chevrolet modernos esconden compartimentos secretos dentro del tablero. Algunos modelos incluyen pequeños compartimentos ocultos detrás de la pantalla central o dentro del panel frontal, diseñados para guardar objetos personales de forma discreta. Estos espacios suelen requerir códigos o combinaciones para abrirse, ofreciendo una capa adicional de seguridad contra robos. Número 56. Los ingenieros del Camaro Z28 redujeron peso obsesivamente, incluso en gramos. Durante el desarrollo del Camaro Z28, los ingenieros estaban tan enfocados en reducir peso que cambiaron el grosor de ciertos vidrios y componentes para ahorrar apenas unos cientos de gramos. Aunque parece insignificante, en ingeniería automotriz cada gramo cuenta cuando se trata de rendimiento, aceleración y manejo. Número 57. El espejo del pasajero en el Corvette C8 es más largo que el del conductor. Este detalle no es un capricho estético. El diseño se hizo deliberadamente para compensar la visibilidad limitada del coche y mejorar el campo visual del conductor hacia el lado derecho. Es un ejemplo de cómo incluso pequeñas diferencias en diseño pueden tener un impacto real en la experiencia de conducción. Número 58. Chevrolet permitió a los dueños de otras marcas probar sus autos gratis durante una semana. El programa Chevy Switch permitía que conductores de marcas rivales tomaran prestado un Chevrolet completamente nuevo durante una semana sin compromiso de compra. La idea era simple: demostrar confianza absoluta en el producto. Si el coche era bueno, el cliente lo descubriría por sí mismo. Número 59. General Motors introdujo uno de los primeros autos con transmisión automática. El Oldsmobile de 1939, parte del grupo General Motors, fue uno de los primeros vehículos de producción con transmisión automática moderna. Este avance transformó completamente la conducción, haciendo que los automóviles fueran mucho más accesibles para millones de conductores. Número 60. El Chevrolet Traverse introdujo una bolsa de aire central. En algunos modelos del Traverse, Chevrolet implementó una bolsa de aire ubicada entre el conductor y el pasajero delantero. Su función es evitar que ambos ocupantes choquen entre sí durante un impacto lateral fuerte. Este tipo de innovaciones muestran cómo la seguridad automotriz sigue evolucionando incluso en detalles que el conductor promedio nunca ve. Número 61. Chevrolet tiene departamentos dedicados exclusivamente a estudiar ruidos y vibraciones. En los centros de ingeniería de General Motors existen laboratorios especializados en NVH, Noise, Vibration and Harshness, una disciplina que estudia cómo se perciben los sonidos y vibraciones dentro de un vehículo. En estos laboratorios, los ingenieros someten a los autos a simulaciones extremas, carreteras artificiales, plataformas vibratorias y cámaras acústicas. El objetivo es detectar crujidos, vibraciones o resonancias antes de que el vehículo llegue a producción. Este trabajo es crucial porque incluso un pequeño ruido interior puede arruinar la percepción de calidad de un automóvil. Número 62. Algunos motores clásicos de Chevrolet tenían válvulas adicionales de aire activadas al acelerar. En modelos de alto rendimiento como el Chevelle, ciertos motores utilizaban sistemas de admisión que abrían compuertas adicionales cuando el conductor presionaba el acelerador a fondo. Estas válvulas permitían que entrara más aire al motor, aumentando la potencia de manera inmediata. Era una solución mecánica relativamente simple, pero extremadamente efectiva para mejorar la respuesta del vehículo durante aceleraciones fuertes. Número 63. El estilo Lowrider tiene raíces en el Chevrolet Fleetline de 1940. El famoso estilo de autos lowrider, caracterizado por suspensiones muy bajas y carrocerías cercanas al suelo, tiene una de sus primeras inspiraciones en el Chevrolet Fleetline de 1940. Este modelo tenía una silueta aerodinámica y elegante, que muchos entusiastas comenzaron a modificar para hacerlo más bajo y estilizado. Décadas después, el movimiento lowrider se convertiría en una parte fundamental de la cultura automotriz, especialmente en comunidades del suroeste de Estados Unidos y México. Número 64. Uno de los mayores escándalos de seguridad de General Motors involucró interruptores de encendido defectuosos. En 2014, General Motors enfrentó uno de los mayores retiros de vehículos de la historia. Se descubrió que algunos interruptores de encendido podían moverse accidentalmente mientras el vehículo estaba en marcha, apagando el motor y desactivando sistemas críticos como los airbags.
El problema estaba vinculado a más de 120 muertes confirmadas y provocó el retiro de alrededor de 30 millones de vehículos. La polémica se intensificó porque documentos internos mostraban que la empresa conocía el problema desde años antes. Número 65. El EV1 fue uno de los primeros autos eléctricos modernos, pero General Motors los destruyó todos. En los años 90, Chevrolet desarrolló el EV1, uno de los primeros autos eléctricos producidos en serie en la era moderna. Era silencioso, rápido y sorprendentemente eficiente para su época. Sin embargo, General Motors nunca permitió que los clientes lo compraran, solo podían arrendarlo. A principios de los 2000, cuando el programa terminó, la mayoría de los vehículos fueron retirados y destruidos. Este hecho generó una enorme controversia y alimentó teorías sobre la presión de la industria petrolera para frenar el desarrollo de autos eléctricos. Número 66. El Chevrolet Suburban es uno de los vehículos con mayor probabilidad de superar el 1.000.000 de millas. Según varios estudios de confiabilidad y datos de vehículos de alto kilometraje, el Suburban aparece con frecuencia entre los modelos que logran superar 1.000.000 de millas, más de 1.6 millones de kilómetros. Su diseño robusto, motores grandes y mantenimiento relativamente sencillo lo convierten en un vehículo extremadamente duradero, especialmente en aplicaciones comerciales y gubernamentales. Número 67. Chevrolet intentó fabricar motores refrigerados por aire antes que Porsche. En 1923, Chevrolet introdujo un motor llamado Copper Cooled, un diseño que utilizaba aletas de cobre para disipar el calor sin necesidad de un sistema tradicional de refrigeración por agua. Sobre el papel era una idea avanzada para su época, pero en la práctica fue un desastre. Los motores se sobrecalentaban con facilidad y la mayoría de los vehículos producidos fueron retirados y destruidos. Solo sobreviven unos pocos ejemplares hoy en día. Número 68. Algunos camiones Chevrolet modernos pueden ver a través del remolque. Las camionetas más recientes de Chevrolet incluyen un sistema llamado Transparent Trailer que utiliza cámaras y procesamiento digital para crear la ilusión de que el remolque es invisible. El sistema combina varias cámaras para mostrar en la pantalla central una imagen que parece mirar a través del remolque, facilitando la conducción y los cambios de carril cuando se transportan cargas grandes. Número 69. Los primeros Corvette de 1953 fueron ensamblados completamente a mano. Cuando Chevrolet lanzó el Corvette en 1953, no estaba seguro de que el vehículo tuviera éxito. Por esa razón, los primeros 300 ejemplares fueron ensamblados manualmente en una pequeña planta en Flint, Michigan. Todos eran blancos con interior rojo y utilizaban carrocería de fibra de vidrio. Estos primeros Corvette son extremadamente valiosos hoy en día porque representan el nacimiento del deportivo más famoso de Estados Unidos. Número 70. Chevrolet negó públicamente un problema de desgaste de neumáticos mientras lo solucionaba en secreto. En ciertos modelos del Impala de novena generación, algunos propietarios comenzaron a notar un desgaste irregular en los neumáticos traseros. Chevrolet defendió públicamente que el diseño era correcto y no tenía defectos. Sin embargo, al mismo tiempo realizó cambios silenciosos en versiones policiales del vehículo para corregir el problema. Este tipo de decisiones alimentó críticas sobre la transparencia de la empresa frente a defectos mecánicos. Número 71. El Camaro de 1982 tenía uno de los motores V8 más débiles jamás instalados en un muscle car. El Camaro de tercera generación apareció en un momento difícil para los autos de alto rendimiento. Regulaciones de emisiones y crisis energéticas habían reducido drásticamente la potencia de los motores. El resultado fue un V8 de 5.0 litros que producía apenas 143 caballos de fuerza, una cifra sorprendentemente baja comparada con los muscle cars clásicos de los años 60. Número 72. Algunos de los primeros autos con pantalla táctil aparecieron dentro del grupo General Motors. En 1986, el Buick Riviera introdujo un sistema llamado Graphic Control Center, una de las primeras pantallas táctiles en un automóvil. Aunque hoy parece primitivo, en su momento era un adelanto tecnológico enorme que permitía controlar funciones del vehículo desde una interfaz digital. Número 73. Chevrolet prácticamente dejó de fabricar autos con volante a la derecha. Después de la venta de Opel Vauxhall y el cierre de Holden, General Motors redujo drásticamente su presencia en mercados donde se conduce por la izquierda. Por eso, Chevrolet actualmente no produce de manera directa muchos vehículos con volante a la derecha. Los pocos que existen suelen ser conversiones realizadas por socios o empresas especializadas. Número 74. General Motors fue demandada por vender datos de conducción de sus clientes. En algunos casos, datos recopilados por los sistemas de telemetría de los vehículos fueron compartidos con terceros sin el consentimiento claro de los conductores.
Esto provocó demandas colectivas y regulaciones más estrictas. Finalmente, la empresa recibió restricciones legales que le prohibieron comercializar ciertos datos durante varios años. Número 75. El libro Unsafe at Any Speed atacó duramente al Chevrolet Corvair. En 1965, el abogado Ralph Nader publicó un libro que criticaba duramente la seguridad de varios autos estadounidenses, especialmente el Chevrolet Corvair. El libro generó un escándalo nacional y llevó a nuevas regulaciones de seguridad en Estados Unidos. Curiosamente, años después, estudios oficiales concluyeron que el Corvair no era más peligroso que otros autos de su época. Número 76. Uno de los eslóganes más criticados de Chevrolet fue Chevy Runs Deep. En 2010, Chevrolet lanzó esta campaña publicitaria con la intención de transmitir una conexión emocional con los clientes. El problema es que el mensaje era tan ambiguo que nadie entendía qué significaba realmente. Fue tan criticado que incluso concesionarios de la marca lo ridiculizaban. Número 77. Chevrolet es la marca más exitosa en la historia de NASCAR. En la NASCAR Cup Series, Chevrolet ha ganado cientos de carreras y decenas de campeonatos de fabricantes y pilotos. Su dominio en este deporte durante décadas ha sido una parte importante de su imagen como marca asociada al rendimiento y la competición. Número 78. El desarrollo de una camioneta Chevrolet puede implicar millones de kilómetros de pruebas. Modelos como la Silverado pasan por programas de pruebas extremadamente largos antes de entrar en producción. En algunos casos, superan los 7 millones de millas de pruebas acumuladas y más de 1000 horas en túneles de viento, lo que permite detectar fallos estructurales, problemas aerodinámicos y desgaste prematuro. Número 79. El Camaro regresó gracias en parte a la película Transformers. Después de desaparecer en 2002 por bajas ventas, el Camaro parecía destinado a quedar en la historia. Sin embargo, cuando Michael Bay eligió el nuevo concepto Camaro para interpretar a Bumblebee en la película Transformers de 2007, el público reaccionó con entusiasmo. El enorme impacto cultural de la película ayudó a convencer a General Motors de relanzar el modelo. Número 80. El Chevrolet Avalanche fue uno de los primeros camiones con una puerta media. El Avalanche introdujo una solución muy innovadora: una pared trasera plegable entre la cabina y la caja de carga. Esto permitía extender el espacio de carga hacia el interior del vehículo, cuando era necesario transportar objetos largos. Aunque el modelo fue descontinuado, su diseño influyó en la forma en que muchos fabricantes comenzaron a pensar la versatilidad de las camionetas. Número 81. El Chevrolet Impala pasó por 4 generaciones distintas en apenas 10 años. El Impala, uno de los sedanes más emblemáticos de Estados Unidos, tuvo una evolución increíblemente rápida durante sus primeros años. La primera generación apareció en 1958 y duró solo un año. La segunda generación apenas duró 2 años, la tercera 3 años y la cuarta 5 años. En apenas una década el modelo cambió completamente 4 veces. Esto refleja cómo, durante los años 50 y 60, los fabricantes estadounidenses renovaban sus autos a una velocidad impresionante para mantener el interés del mercado. Número 82. El Chevrolet Colorado nunca se ha fabricado en el estado de Colorado. A pesar de su nombre, la camioneta Chevrolet Colorado nunca ha sido producida en ese estado estadounidense. A lo largo de su historia ha sido fabricada en Brasil, Tailandia y Missouri, entre otros lugares. Es un ejemplo curioso de cómo los nombres de vehículos suelen evocar regiones o paisajes icónicos, aunque no tengan relación directa con su lugar de fabricación. Número 83. El Corvette puede memorizar hasta 1000 lugares donde debe levantar la suspensión automáticamente. El sistema de elevación frontal del Corvette está conectado al GPS del vehículo. Cuando el conductor levanta la parte delantera del auto para evitar golpear el suelo en lugares como topes o entradas empinadas, el sistema guarda la ubicación exacta. La próxima vez que el coche pase por ese mismo punto, levantará automáticamente la suspensión sin que el conductor tenga que presionar ningún botón. Número 84. El famoso color Chevy Orange de los motores comenzó como una forma de presumir potencia. Durante los años 50, Chevrolet empezó a pintar los bloques de sus motores en un brillante color naranja, conocido hoy como Chevy Orange. Aunque pintar motores no era algo nuevo, la marca utilizó ese color como una declaración visual de rendimiento y orgullo mecánico. Cuando abrías el capó de un Chevrolet de alto rendimiento, el color naranja inmediatamente destacaba el motor como el corazón poderoso del vehículo. Número 85. Chevrolet llegó a ahorrar dinero incluso en las letras de los interruptores. En algunos modelos de los años 90, los botones de las ventanas eléctricas tenían una curiosa peculiaridad.
La palabra up aparecía completa, pero down estaba abreviada. Esto se hizo simplemente para ahorrar unos pocos centavos en el proceso de fabricación de cada interruptor. Aunque parece trivial, demuestra cómo en la industria automotriz cada pequeño detalle se calcula para reducir costos cuando se producen millones de unidades. Número 86. Uno de los portavasos más absurdos de la historia estaba escondido dentro de la guantera. En el S10 Tahoe de 1991, Chevrolet decidió colocar 2 portavasos dentro de la guantera. La idea probablemente parecía lógica en el tablero de diseño, pero en la práctica era extremadamente incómoda. Para usar los portavasos era necesario abrir completamente la guantera, lo que bloqueaba el espacio frente al pasajero y hacía casi imposible acceder a otros objetos guardados allí. Número 87. Chevrolet inmortalizó a un ingeniero del Corvette grabando su retrato en cada nuevo modelo. Cuando el ingeniero jefe del Corvette, Taj Juechter, se retiró después de décadas trabajando en el desarrollo del deportivo, Chevrolet decidió rendirle homenaje de una manera muy especial. En los nuevos Corvette C8, la marca incluyó un pequeño retrato grabado de él en algunas piezas del vehículo. Es una forma discreta pero significativa de reconocer la influencia de una persona que ayudó a definir el carácter moderno del Corvette. Número 88. Chevrolet inventó la suspensión magnética utilizada por muchas marcas de lujo. El sistema Magnetic Ride Control, introducido por General Motors a finales de los años 90, utiliza fluidos con partículas metálicas que cambian de viscosidad cuando se aplica un campo magnético. Esto permite que la suspensión se ajuste casi instantáneamente a las condiciones de la carretera. La tecnología fue tan avanzada que otras marcas, incluyendo fabricantes de superdeportivos, terminaron licenciándola para usarla en sus propios vehículos. Número 89. El Corvair Monza Spider fue uno de los primeros autos de producción con turbo. En 1962, el Corvair Monza Spider introdujo uno de los primeros motores turboalimentados disponibles en un automóvil de producción. En aquella época, los turbos eran tecnología casi exclusiva de aplicaciones aeronáuticas. Chevrolet decidió adaptarla a un auto compacto para mejorar su rendimiento sin aumentar demasiado el tamaño del motor. Número 90. El nombre Corvette proviene de un tipo de barco de guerra. El nombre Corvette no fue elegido al azar.